Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta rueda de prensa. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Marisela Garduño, la diputada Marisol García y el diputado Jaime Valtierra. Saludamos también a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y de las redes sociales de la Cámara de Diputadas y Diputados, a los medios de comunicación y a quienes se encuentran aquí presentes. El día de hoy celebramos el foro Alcances y Retos de la Comisión de Derechos Humanos en el marco del Día de los Derechos Humanos. Quienes integramos esta comisión conocemos y hemos sido testigos de los problemas que aquejan a nuestro país y por ello asumimos el compromiso de seguir sembrando el camino para la protección de los derechos humanos. Al lado de mis compañeras y compañeros, aprovechamos las áreas de oportunidad para salvaguardar los derechos y libertades de las y los mexicanos, con pleno respeto de la legislación nacional y del marco jurídico internacional del que nuestro país es parte. De tal manera que a lo largo de este primer año de trabajo legislativo, nos fueron turnados a la Comisión de Derechos Humanos 146 asuntos, de los cuales el 90% ya han sido desahogados, lo que nos convierte en una de las comisiones más productivas de esta Cámara. Es un honor desde esta presidencia compartir los que ya han sido aprobados en pleno. 1. Sancionar con penas más amplias a quien se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el uso de anuncios de carácter lascivo o sexual. 2. Establecer como discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia. 3. Brindar la protección más amplia a las personas que son objeto de discriminación al negarles los servicios médicos y financieros a causa de sus antecedentes o condición de salud física o mental. 4. Eliminar el requisito de contar con un título profesional para ser titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo que contribuye a incrementar las posibilidades de participación de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas en el desempeño de sus cargos o puestos dentro de las instituciones gubernamentales. 5. Activar de inmediato la alerta AMBER al momento de presentar una denuncia formal ante la autoridad competente, con la finalidad de dar certeza y seguridad a padres desesperados por encontrar a sus hijos e hijas, destinando los esfuerzos necesarios para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. 6. Crear el Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense de nuestro país, que ya se encuentra en vigor y en operación desde el pasado 9 de agosto. 7. Ampliar el plazo a 5 días para ratificar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos humanos, particularmente de aquellas personas que habitan en zonas marginadas y o con difícil acceso a Internet. 8. Considerar de lesa humanidad los delitos de desaparición forzada de personas. Con esta aprobación, incidimos en la protección y fortalecimiento de los derechos de tantas personas desaparecidas y de sus familiares. 9. Incorporar la discriminación interseccional, entendida como una situación en la que un individuo experimenta dos o más motivos de discriminación al mismo tiempo. Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos propusimos, a través de una iniciativa, considerar como discriminación el estigmatizar y restringir arbitrariamente derechos a personas con síntomas o diagnosticadas por alguna enfermedad de transmisión viral aérea. Restringir arbitrariamente el ejercicio de derechos y libertades a cualquier persona mayor y estigmatizar e incitar al odio o violencia en contra de cualquier persona por el ejercicio de su profesión u oficio dentro o fuera de su área laboral. Somos conscientes de la ola de violencia que viven día a día las personas defensoras de derechos humanos. Por eso, exhortamos a los gobiernos de las 32 entidades federativas a garantizar en todas sus formas el cumplimiento irrestricto de la protección de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución política, en favor de las personas defensoras y periodistas. Además, presentamos una propuesta de iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a nuestra comisión para opinión, la cual ya enviamos y estamos en pláticas con la Comisión de Puntos Constitucionales para su pronta dictaminación. Por otra parte, hemos sostenido reuniones con diferentes autoridades con el objetivo de fortalecer nuestro marco jurídico y de dar atención y seguimiento a las diversas acciones ejecutadas para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. El día de hoy, algunas de estas autoridades estarán con nosotros en este foro para realizar un análisis sobre el desempeño y retos de sus áreas, para que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, podamos emprender las acciones que nos corresponden como Poder Legislativo. Me refiero a la doctora Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, al maestro Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la licenciada Yuridia Rodríguez, comisionada en Atención a Víctimas, y al licenciado Francisco Estrada, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradezco profundamente su importante participación, su disposición para mantener el diálogo y, sobre todo, su compromiso con México. Por supuesto, esperamos la asistencia de todas y todos. Están cordialmente invitados a este foro al terminar en unos minutos esta rueda de prensa. Ahora cederé el uso de la voz a mis compañeros y compañeras que me acompañan, integrantes y secretarios de la Comisión de Derechos Humanos. Le damos el uso de la voz a la diputada Marisol García. Diputada, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la prensa, estimadas y estimados legisladores. Muchas gracias a mi compañera, presidenta, diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la presente legislatura, por procurar mejoras sustanciales para el fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro país. En ese sentido, estamos a unos minutos de comenzar un foro que busca impulsar el diálogo y la reflexión en torno a los retos y alcances que tiene ante sí la Comisión de Derechos Humanos para el segundo periodo de este año legislativo. Cabe destacar que durante este primer periodo legislativo se han llevado más de 12 sesiones ordinarias y gracias al liderazgo de la compañera Nelly ha sido posible la aprobación del dictamen que dio origen al Centro Nacional de Identificación Humana. También este año se logró aprobar el presupuesto para garantizar el correcto funcionamiento de dicho centro, del cual estoy segura que en breve tendremos resultados favorables que permitan que la última morada de personas desaparecidas sea conocida y que su familia los pueda despedir con dignidad. En ese sentido, considero que una de las grandes deudas que tenemos como sociedad ha sido el tema de la desaparición de personas. Sin embargo, con estas acciones desde este Poder Legislativo estamos buscando construir soluciones. También es claro que tenemos un enorme desafío para mejorar el mecanismo de defensa para los periodistas. En 22 años han sido asesinados 156 reporteros en nuestro país. Es decir, desde 1998, México ha arrastrado este problema y es hasta ahora que estamos sentando las bases para lograr abatir esta lamentable situación. Tanto que actualmente 495 periodistas son beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas. Sin embargo, el gran reto no solo es jurídico, sino social, dado que muchas veces se ha entendido el ejercicio periodístico como una amenaza para los intereses del poder, principalmente local o de grupos criminales. Sin embargo, desde esta comisión hemos buscado fortalecer a ese mecanismo para que llegue a más periodistas y sea mucho más eficiente para ellas y ellos. Por otro lado, estimo que uno de los grandes retos que en cuanto a derechos humanos tenemos como sociedad es el combate y erradicación de la discriminación. Hay que decirlo claramente, la discriminación debe tener un enfoque transversal y entenderse de manera integral. No solo se discrimina a las personas de ciertos grupos minoritarios, el problema va más allá cuando el 80% de las personas mexicanas son de piel morena y la mayoría de ellas dice haber sido discriminada al menos una vez en su vida. Es verdaderamente alarmante que casi la cuarta parte de la población mexicana no está dispuesta a permitir que en su casa vivan personas de otra raza, y lo pongo así, entrecomillado, o personas con una cultura distinta a la propia del informante. Por lo que considero que uno de los desafíos más grandes de la comisión será generar dictámenes que coadyuven a fortalecer tanto a las instituciones que hoy nos acompañan y en breve también sumar a CONAPRED
para establecer sanciones que ayuden a la reparación integral del daño y que a su vez inhiban los actos discriminatorios. Pero también hay que educar y hacer un cambio cultural de fondo que prevenga y eventualmente erradique las conductas discriminatorias. Sigamos luchando hasta que la inclusión se haga costumbre. Muchas gracias, presidenta Nelly. Gracias, Escuela. Gracias, diputada Marisol García. A continuación, cedemos el uso de la voz al diputado Jaime Valtierra, secretario de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado, adelante, por favor. Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todas y a todos, medios de comunicación, compañeras, diputadas. Muchas gracias, presidenta, por esta invitación. Pues nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sabemos que esta comisión, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, tiene retos muy importantes, o ha tenido retos muy importantes. Primero, empatar una Agenda 2030 con los organismos internacionales dedicados a salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. Primero se tuvo que quitar y sacudir un estigma que se tenía sepultado y presionado a costa de los poderes fácticos y secuestrado por el Poder Judicial y presiones políticas. Por ello, siempre escuchábamos que se defendía más a los delincuentes que a las mismas víctimas. Hoy nos queda claro que esta comisión está del lado de las víctimas, que se han abordado temas muy delicados que tocan fibras muy sensibles de nuestra sociedad. Pero reconocer hoy estos problemas es un paso gigantesco y firme para afrontar una realidad que hoy lastima a muchas y muchos mexicanos, tales como la violencia contra las mujeres, la búsqueda de desaparecidos, la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la discriminación de grupos indígenas y afrodescendientes, migrantes, abuso contra niños y niñas, entre otros y muchos más temas. Son hoy día asuntos que se trabajan en conjunto entre la Comisión de esta Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos, y que los integrantes de esta comisión sabemos y conocemos perfectamente, y por eso hoy día estamos trabajando de manera conjunta entre legisladores de diferentes partidos justamente para erradicar estos lascivos a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Valtierra. Le damos la bienvenida a la diputada Sue Ellen Bernal, que se acaba de integrar con nosotros a esta importante rueda de prensa que tiene como objetivo compartir con ustedes los trabajos realizados aproximadamente hace un año en la Comisión de Derechos Humanos. Cedemos el uso de la voz a la diputada Marisela Garduño, por favor, quien es integrante de esta comisión. Buenas tardes, medios de comunicación, buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Celebro este foro que se llevará a cabo por nuestra diputada presidenta Nelly Carrasco. Muchísimas gracias, sin duda nos traerá grandes aportaciones y grandes retos para seguir trabajando y coadyuvando en esta comisión. El foro Alcances y Retos de la Comisión de Derechos Humanos. Es necesario establecer una ruta clara y consciente que oriente y fortalezca la producción, la promoción, la observancia, el estudio y la divulgación de los derechos humanos, y con ello velar y fomentar por su respeto pleno por parte de las autoridades de los tres órganos de gobierno, desde el federal, el local y el municipal. Asimismo, reestructurar los vínculos con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de protección a los derechos humanos, creando mecanismos para apoyar a los activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Se ha trabajado mucho en estos mecanismos desde esta comisión, pero sin duda aún tenemos mucho que hacer. Con las organizaciones de la sociedad civil y particularmente con la población en general, también se tiene que trabajar el tema. Siéntanse protegidos y respaldados como nosotros, que los legisladores estaremos aquí velando porque así se cumpla el derecho a el respeto a los derechos humanos. Estoy segura que cuentan con el compromiso de esta Comisión de Derechos Humanos, de esta honorable Congreso de la Unión, para redoblar esfuerzos y brindar la atención
que la sociedad demanda y requiere, exhortando a las diferentes entidades federativas a seguir trabajando y coadyuvando para crear los mecanismos necesarios para que realmente sean protegidos los derechos humanos de este sector tan vulnerable que son los periodistas defensores de los derechos humanos. Quiero comentarles que tenemos un preso en Almoloya, en el penal de Santiaguito, preso por 2 carpetas vinculado a proceso por 2 carpetas de investigación con muchas irregularidades, y es el joven Irving García Suárez, activista y periodista, defensor de los derechos humanos, que injustamente encarcelado por el gobierno del Estado de México. Es por eso que sin duda este foro nos traerá grandes avances y retos para seguir coadyuvando en este tema. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Marisela Garduño. A continuación, y aprovecho para darle la bienvenida a la diputada Inés Parra, cedemos el uso de la voz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, medios de comunicación, bienvenidos. Pues bueno, antes que nada, invitarles al foro que ya está en unos minutos iniciar, a las 4 de la tarde en el Salón La Aurora. Bueno, hablando en tema de derechos humanos, tanto en esta legislatura como en la anterior, se han tenido muchos y cientos y miles de reformas en materia de derechos humanos, sobre género, empoderamiento de la mujer, niños, adolescentes, grupos vulnerables o de los llamados de minoría, como los de la diversidad sexual. Hemos caído, desde mi opinión, en el exceso de reformar, adicionar, derogar y crear leyes en los temas de derechos humanos. Esto ha trivializado el debate sobre la efectiva defensa de los derechos humanos. Como comisión y como legisladores hemos cumplido ampliamente, excesivamente diría yo, en la creación de leyes en los diversos subtemas de derechos humanos. Qué bueno que esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos ha cumplido con creces en su tarea de legislar sobre derechos humanos. ¿Qué nos hace falta por hacer en esta comisión? Pareciera que todo está hecho en el aspecto legislativo, pero no. Nos falta ahora retomar nuestra función constitucional como poder legislativo de vigilar que las instancias ejecutivas cumplan con la defensa y protección de derechos humanos. Y remarco con negritas, vigilar la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o la CONAPRED, o todas aquellas instancias que hayan cometido violaciones a los derechos humanos o desatiendan la aplicación de protocolos de protección a los derechos humanos, que vengan a comparecer de manera efectiva y no simulada. Es lamentable que la comparecencia reciente de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una reunión cortesana y de mera reverencia, sin que haya habido cuestionamientos por parte de legisladores hacia la presidenta de la CNDH para la corrección de las fallas en la que haya incurrido o la corrección de las deficiencias que tenga que subsanar. Debemos, como comisión, sin temores, sin tapujos, cumplir con nuestra función como poder legislativo de ser vigilantes y evaluar el quehacer tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la Subsecretaría Nacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría de Gobernación Federal y de la Comisión Nacional, para prevenir y erradicar la discriminación. Debemos de tener mesas de trabajo con los funcionarios que atiendan la salvaguarda de los derechos humanos y tratar en comisión sin secrecía todos aquellos hechos o casos de violaciones a los derechos humanos que hayan sido perpetrados por autoridades federales, estatales o municipales. Hay reticencia en esta comisión por no confrontar en puntos de acuerdo y en el debate al interior de esta comisión de aquellos casos donde funcionarios federales, por militares, gobernadores, sacudámonos de esta actitud
evasiva de no querer tratar las violaciones de derechos humanos cometidas desde el poder público. ¿Qué nos falta en esta comisión? Denunciar a todo funcionario o servidor público violador de derechos humanos, señalarlo, confrontarlo y hacerlo evidente en el debate de esta comisión y evaluar las acciones de los organismos protectores de derechos humanos. Ya está agotándose legislar, ahora se debe hacer. Debemos estar por la protección efectiva de los derechos humanos y esta comisión debe vigilar que se haga correctamente la protección de los derechos humanos por las instancias ejecutivas en la materia. Evaluar y vigilar es lo que nos falta por hacer en esta Comisión de Derechos Humanos ahora. Es todo, gracias. Gracias, diputada Inés Parra. A continuación, y para terminar la participación de los compañeros integrantes y secretarios de esta comisión, cedemos el uso de la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal. Diputada, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que los compañeros de la comisión han tocado diversos puntos. A mí no me gustaría ser redundante, pero sí me gustaría señalar que la defensa de los derechos humanos es uno de los pendientes más grandes que tiene el Estado mexicano. Y sin duda en la comisión, desde que se instaló, como bien mencionaba la presidenta, hace poco más de un año, ha sido un compromiso de todos los grupos parlamentarios el que podamos coincidir en ir avanzando, sí en legislar, también como lo mencionaba la diputada Inés, en poder hacer las denuncias correspondientes. Y creo que en ese sentido, en este primer año, tenemos un balance positivo. Si bien todavía el camino, obviamente, es bastante largo por caminar y todavía tenemos muchos pendientes. Hoy uno de esos grandes pendientes, y a mí me apena mucho decirlo, pero nos quedamos en el tintero con esa reforma para que pudiéramos empezar a trabajar en esta ley de protección a periodistas, porque no se llevó a cabo en otra comisión esta modificación. Sí tenemos algunos avances y pudimos avanzar en algunos puntos de acuerdo que con consenso y poniendo primero que nada, más allá de ideologías y de colores partidistas, poniendo primero que nada la defensa de los derechos humanos, pudimos construir. Y creo que este es el logro más importante que hemos podido construir en la comisión. Yo quiero reconocerte, Presidenta, el que podamos tener este consenso, que podamos avanzar y reconocer en cada una de las compañeras y compañeros que podamos construir en bien y en pro de la defensa de los derechos humanos. Insistir en que tenemos muchos pendientes. Hoy hacían mención los compañeros de algunos de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, pero tenemos que ir más allá. Hoy son mujeres, son migrantes, hoy en la ola de violencia que tenemos en nuestro país, tenemos muchos temas que tocar. Recientemente con la visita de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de la CONAPRED y muchos organismos que nos están fallando como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Hoy quienes tenemos la oportunidad de estar en esta Cámara de Diputados tenemos la obligación de levantar la voz. Pero pasado el periodo seremos ciudadanos y somos ciudadanos como cualquier otro ciudadano y tenemos la obligación de hacer algo para poder seguir peleando y luchando por la defensa de los derechos humanos, y por parte del Grupo Parlamentario del PRI así lo seguiremos haciendo y continuaremos con este ejercicio. Hoy este foro es una muestra, una pequeña muestra de lo que tenemos, sí como logros, pero más allá también como pendientes de todo este trabajo que se tiene que hacer. Hoy con la Comisión Nacional de Búsqueda, que también logramos un buen avance en este tema, pero también tenemos mucho por hacer en el tema de trata de personas y que seguramente lo estaremos trabajando en el siguiente año y lo estaremos tratando en el siguiente foro. Agradecerle su atención y nuevamente agradecerle a las y los integrantes de esta comisión que podamos trabajar por el bien de las y los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, diputadas, y damos por concluida esta rueda de prensa que, insistimos, tiene como único objetivo informar a las y los mexicanos el trabajo realizado durante este primer año en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputadas y Diputados. Efectivamente hemos avanzado, sin embargo falta mucho por hacer. Es momento de detenernos, reflexionar y ver hacia dónde nos vamos a dirigir, siempre en unidad, siempre con respeto, siempre de manera organizada todos los grupos parlamentarios, porque todos y todas aquí estamos por amor
Ahora México. Muchísimas gracias y nos vemos en un momento más en este foro. Gracias a los equipos de trabajo, a las y los diputados integrantes de esta comisión por siempre estar, por siempre opinar, por siempre trabajar. Gracias a los medios de comunicación y bueno, muchísimas felicidades también por el año que está por iniciar y seguramente nos estaremos viendo dentro de un año para comentarles a ustedes también los avances que tendremos durante todo este año de trabajo. Muchas gracias. Buena tarde.